Niños, muy buenos días. Para la actividad correspondiente a la semana número 12 en artes visuales, vamos a trabajar lo que es la escultura abstracta. Para eso, ustedes van a observar esta presentación y conocer las distintas características que poseen este tipo de arte. El objetivo de esta clase es analizar e interpretar obras de arte y objetos en la relación con la aplicación del lenguaje visual, el contexto, las materialidades y los diversos estilos. ¿Ya? La actividad corresponde a observar la presentación de esculturas abstractas, analizar las distintas obras expuestas, comparando el tipo de materialidades, medios expresivos y además ustedes van a realizar un breve resumen de toda esta información en sus croqueras. ¿Ya? Entonces, para comenzar, hablaremos un poco de lo que es el arte abstracto. Este es un estilo que surge alrededor del año 1910 y cuyas consecuencias han hecho de él una de las manifestaciones artísticas más significantes durante el siglo XX. Este estilo de arte corresponde más bien a la necesidad expresiva mediante el uso o la representación de figuras. Y se entiende que al utilizar un lenguaje propio genera significados variados tanto en la sensación que nos genera al observarlo y además al artista en su representación. En los inicios, el arte abstracto dio lugar a grandes polémicas y discrepancias, ya que desde el tiempo prehistórico se ha utilizado la estilización y el uso de las figuras geométricas, ¿ya? Y a lo largo de la historia del arte se ha ido trabajando más bien en lo que es la representación exacta de las figuras, tanto del cuerpo humano, ¿cierto? Pero con las vanguardias que aparecen desde el siglo XIX hacia adelante, vamos viendo cómo se va transformando el arte, ¿cierto? Entonces ha sido una fuente inagotable tanto de ideas para los artistas de nuestro siglo que nadie se atreve a poner en duda la existencia e identidad como un arte propio, lo que es el arte abstracto, ¿ya? Una de las características más importantes dentro de esta corriente artística es que se caracteriza por utilizar, emplear las formas esenciales del lenguaje plástico como lo son las figuras, ¿cierto? Líneas, colores y el medio de expresión. En este sentido, el arte abstracto se distingue por trascender la representación de la apariencia externa de las cosas y más bien nos plantea una búsqueda plástica que apunta hacia los aspectos más formales tanto del cromatismo como de la estructura. De allí que la abstracción se vale de los recursos más esenciales del lenguaje plástico para crear más bien un lenguaje autónomo que evoque los propios sentidos del artista. ¿Ya? El grado de abstracción en las obras puede ir variando dependiendo de cada uno de los exponentes, ¿cierto? Desde un nivel más parcial, en donde los rasgos figurativos aún son evidentes, o sea que podemos observar qué es lo que ellos desean representar, ¿cierto? Hasta llegar a un grado de abstracción total y absoluta dentro de sus obras. El estilo abstracto, bueno, en el arte abstracto hay distintos estilos, y tanto como en la pintura como en la escultura. ¿Ya? Entonces, uno de los primeros estilos que vamos a analizar ahora es el estilo más bien orgánico,
Se conoce como el abstractacionismo orgánico y es un tipo de arte que busca representar las formas orgánicas, tanto como las rocas, plantas, organismos unicelulares y cualquier otro tipo de figuras u objetos que parezcan de la naturaleza, ¿cierto? O elementos naturales. Aquí en las imágenes que podemos observar en esta presentación o en esta diapositiva, podemos ver en la parte derecha, ¿cierto?, que hay una obra con base de madera y trabajada con el metal que nos representa el curso del agua, ¿cierto? Entonces, utilizando tanto las figuras geométricas como de circulares, ¿cierto? Las ondas orgánicas nos presenta de esta manera el movimiento o el flujo hidráulico. También podemos ver que utilizando un poco la geometría nos presenta este otro artista formas de animales mediante la abstracción de la figura empleando las formas geométricas. Otro estilo en el arte abstracto sería el lírico. La abstracción lírica, también llamada como abstracción expresiva, es una vertiente que fue influenciada por el fauvismo y el expresionismo, estilos de arte que ya hemos visto anteriormente, ¿cierto? Y las principales características son el tratamiento del color, el sentimentalismo, la intuición y una mayor libertad artística o plástica. Entonces, en esta escultura que podemos analizar aquí, vemos cómo se va utilizando el color de forma bastante expresiva y nos genera también una distinta sensación en cuanto a la obra, ya que son figuras, ¿cierto?, geométricas del mismo tamaño, pero empleando distintos tonos de colores nos da la sensación de que hay formas que son mucho más amplias o abiertas en comparación a las otras que tienen los tonos más opacos o oscuros, ¿ya? Entonces esto nos permite generar diversos puntos de vista. Otro estilo dentro del arte abstracto es el estilo geométrico, ¿ya? Este tipo de estilo tiene influencias de las corrientes artísticas como el cubismo, llegando incluso al futurismo. Como su nombre lo indica, la forma de expresión se relaciona netamente con la geometría de las formas y el racionalismo. Además, podemos observar en el estilo minimalista que el artista retorna una vez más a lo simple, ¿ya? Utilizando la ausencia, ¿cierto?, de mayor cantidad de materiales, puede darse también el uso de dos colores, dos tonos diversos, ¿cierto? Pocos cambios en la materialidad al momento de crear la obra y nos presenta una forma simple donde lo mínimo se hace parte necesaria, ¿cierto?, de la expresión que el artista nos quiere dar. Esto se aleja bastante a lo que son las corrientes más tradicionales como el barroco o el rococó, ¿cierto? Que ahí nos vemos expuestos a una gran cantidad de información visual en donde resaltan demasiadas características dentro de la escultura, sino que aquí el uso del término menos es más a la hora de expresar. También podemos ver en la escultura que aparece al centro de la diapositiva
que utilizando la proyección de la luz también nos genera otro enfoque o nos produce otra sensación la obra dependiendo del punto de vista del observador. Ahora comenzaremos con el proceso de análisis, ¿cierto?, de distintas obras abstractas. ¿Ustedes creen que los materiales de las esculturas nos cambian la sensación de la representatividad? Expliquen ustedes en compañía de sus padres, ¿cierto?, qué sensaciones les generan estas tres esculturas que observamos aquí, ¿ya? Y cómo va cambiando también el tipo de materialidades en la representación o en las emociones que nos generan de manera interna. Vamos también a hacer un poco de comparación analizando estas tres esculturas, ¿cierto? Ellas están elaboradas, hechas a partir de formas simples, lo que son las líneas rectas, ¿cierto? Tenemos otras más bien ondulares y otras líneas en donde nos genera un efecto más bien de monocromía, dependiendo de cómo estén dispuestas en el plano. Entonces, ustedes van a comparar estos tres tipos de obra y me van a poder describir en su croquera qué efectos producen la comparación, ¿cierto?, del distinto tipo de recurso en el cual está pensada esta composición. Vamos a ver también o vamos a comparar cómo el tipo de material nos afecta en la percepción de la obra y además cómo es que estas dos obras diversas, ¿cierto?, nos presentan texturas tan diferentes o emociones tan distintas siendo elaboradas del mismo material, que sería la roca. ¿Ya? Entonces vamos a comparar un poco el uso tanto de las figuras geométricas, ¿cierto? La repetición de las formas y además cómo va a cambiar la textura en la representación o en el sentimiento que nos generan estas obras a nosotros. Como les comentaba, en uno de los estilos del arte abstracto tenemos el uso de las figuras geométricas, ¿cierto?, al momento de la composición. Y aquí tenemos 4 obras distintas en donde emplean figuras geométricas para crear diversos estilos, ¿cierto?, en las esculturas abstractas, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes puedan describir qué formas nos presentan estas distintas obras y de qué manera van influyendo en la percepción o en su sentimiento con respecto a estas distintas esculturas. ¿Ustedes creen que los colores que estamos analizando en estas esculturas nos cambia un poco el sentido del análisis? ¿Ustedes qué piensan también al respecto del uso de la monocromía en las diversas esculturas? ¿O si creen que también es necesario agregar un poco más de tonos o cambiar un poco la materialidad para ir generando otras sensaciones o emociones? ¿Creen ustedes o qué pasaría si sacamos los colores de estas obras? ¿Creen que nos generaría el mismo impacto visual? ¿Por qué creen ustedes que los artistas han trabajado con el color en estas obras?
Ahora partimos ya con un ejercicio un poco más práctico, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar a generar un boceto ya para realizar una escultura abstracta con materiales de desechos en sus casas. Entonces nos cuestionamos o nos hacemos diversas interrogantes, como por ejemplo, ¿qué materiales seleccionarían ustedes para crear una escultura abstracta? ¿Qué texturas debieran tener estos materiales? ¿De qué forma podrías emplearlo para llegar al momento del ensamblaje? ¿Usarías materiales de diversos colores o sería más bien una obra monocromática? ¿Qué tipo de movimiento te gustaría representar en las obras? Si fuese un movimiento más bien estático o quizás dinámico, empleando los distintos estilos de obras abstractas analizadas, vamos a generar ideas, ¿cierto? Para poder tomar quizás algún referente y crear una obra abstracta que sea más bien de un formato pequeño, ¿cierto? Que podamos realizar en nuestros hogares con materiales de desecho o de reciclaje y además mediante el uso de bocetos vamos a poder trabajar las distintas perspectivas o puntos de vista, ¿cierto? Para poder llegar hasta la construcción de nuestra obra deseada. Espero, niños, que les guste esta actividad y cualquier tipo de duda o pregunta, no dude en realizarla mediante nuestro chat de Skype. Cuídense y hasta un próximo video.